En tu primer mes en Canadá, una de las primeras cosas que tienes que hacer es... ¿Qué pensabas? ¿Que te lo iba a decir así de rápido? Pues claro que sí, una de las primeras cosas que vas a tener que hacer es sacarte una tarjeta de crédito. Y ahora que ya lo sabes, ya te puedes ir a ver los otros tantos vídeos que hay de cosas imprescindibles que hay que hacer cuando llegas a Canadá. No, en serio es broma, quédate porque te voy a explicar la razón por la que te deberías sacar una tarjeta de crédito y te voy a explicar un poquito más acerca de las opciones que hay. Para empezar, ¿por qué una tarjeta de crédito? Porque el sistema financiero en Canadá es y se basa mucho en el uso de las tarjetas de crédito y en tu credit score. Para cosas tan mundanas como poder contratar un plan de teléfono que te incluya un teléfono móvil, incluso algunas veces para alquilar algún apartamento puede que te pidan el credit score. Y una de las formas más fáciles y más rápidas de empezar a trabajar en ese credit score es a través del uso de una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno es nuevo en el país hay situaciones en las que pasa en las que los grandes bancos no nos van a ofrecer una tarjeta de crédito porque la verdad que somos nuevos, no tienen ninguna referencia nuestra. Aquí es donde entran en juego y hay que distinguir dos tipos de tarjetas de crédito. Una podría decirse que es la tarjeta de crédito normal que conoce todo el mundo, que en realidad su nombre oficial sería Unsecured Credit Card y ahora entenderéis por qué. Y el segundo tipo que os quiero mencionar es una que se llama Secured Credit Card. ¿Por qué es Secured? Porque el banco nos va a dar una tarjeta de crédito con un límite de crédito que es equivalente al balance que el banco nos va a hacer mantener en nuestra cuenta. Y por poneros un ejemplo así muy rapidito, si yo voy al banco y les digo, oye, quiero una tarjeta de crédito, ¿tienes alguna Secure Credit Card que me ofrezcas? Yo me comprometo a tener $1000 en mi cuenta bancaria. ¿Me darías a cambio una Secure Credit Card con límite de $1000? El banco entonces me va a decir, claro que sí. Siempre que vayas a mantener esos $1000, puedes utilizar esta Secure Credit Card con límite de 1000. ¿Por qué? Porque esos $1000 actúan como una garantía para el banco de que vas a poder pagar esa tarjeta de crédito. Sabiendo esta distinción de las tarjetas de crédito, podéis mirar en las páginas web de los grandes bancos, Scotiabank, TD, BMO, a ver si es que ofrecen alguna de estas tarjetas, Secure Credit Card. Si no, id a hablar con ellos si queréis para ver qué os ofrecen, si os darían alguna tarjeta de crédito. Otra muy buena opción y que personalmente para mí es la que más me gusta es la Secure Credit Card de Neo. Y si tras ver este vídeo os interesa lo que Neo Financial tiene que ofrecer, quedaros porque tengo una promo bastante jugosilla para vosotros, ya que si os registráis os van a dar $25. Os voy a llevar conmigo, os voy a explicar todas las características de esta tarjeta de crédito, pero una de las cosas principales es que no tenéis que pagar absolutamente nada por tener y utilizar esta tarjeta de crédito. Es más, si utilizáis la tarjeta de crédito, tienen un programa de cashback. Y esto significa que te van a devolver un porcentaje de las compras que haces. Y en la página web vemos en el plan free, en el plan de base, te dan un 1% de vuelta en el supermercado o si le pones gasolina al coche. Y luego, Exclusive Cashback Offers at Neo Partner. De hecho, os lo puedo enseñar. Porque yo recomiendo este banco porque soy cliente de Neo y la verdad es que es uno de los bancos con los que más satisfecha estoy, la verdad. No sé si lo veréis aquí, pero tiene una tab de rewards y ahí es donde veríais todos los partners que aquí dice en la página web. Hay de hecho muchísimos partners, creo que un día estuve como media hora tranquilamente mirándome todos los que había, pero la verdad que está muy bien. En adición al cashback que te incluye ahí, puede que haya un porcentaje adicional que te den porque tienen alguna promoción. Si os fijáis además, otro de los beneficios que pone es que te emiten una tarjeta digital automáticamente una vez que te registras. Y esto es verdad y es magnífico. Siempre es un rollo tener que abrirte cuenta con un banco y esperar 2, incluso 3 semanas a que te lleguen las tarjetas a tu casa. En el caso de Neo, no. Yo me acuerdo que es algo que me sorprendió muy gratamente porque me abrí la cuenta, solicité los distintos productos en los que estaba interesada y acto seguido me dijo: aquí está la tarjeta que la guardas en tu teléfono y entonces la utilizas con el wallet de tu teléfono. Y yo dije, ¡buah! Esto es increíble porque no tienes que esperar esas 2-3 semanas a que te llegue la tarjeta física. Que ojo, luego cuando te llega la tarjeta física al buzón de tu casa, pues el proceso es el mismo. Tienes que activar
la tarjeta. Tienen un plan premium en el caso de que quieras pagar, pero pues bueno, os lo dejo ahí por si queréis. Otra de las cosas muy buenas que creo que tiene es que puedes simplemente tener una Secure Credit Card de $50. $50 es el mínimo que te piden y va de entre $50 a $10.000. Tú escoges cuál es ese depósito que siempre quieres tener en tu cuenta de checking y por tanto el límite que quieres tener en tu Secure Credit Card. $50 la verdad que es muy bajito y esto es por la forma en la que se calcula el credit score. No me voy a meter mucho en eso. Os dejo otro videito por aquí arriba donde podéis aprender cuáles son las cosas que se tienen en cuenta para calcular tu credit score. Por haceros aquí un breve resumen, una de las cosas que tienen bastante peso cuando usas una tarjeta de crédito es lo que llaman el Credit Utilization Ratio, que no puede estar en más del 30%. Entonces, si tienes una tarjeta de crédito de $50, tendrías que usar menos de $15 para ir acumulando puntos y que no te penalice tener un Credit Utilization Ratio mayor del 30%. Mi consejo personal sería que si sois nuevos y estáis empezando en esto, un límite de 500, no iría menos de 200, aunque idealmente uno de 1000 sería la verdad que perfecto. Después pone la página web que puedes aplicar en minutos y que te garantizan que te aprueben y luego, ojo, es verdad que pone el asterisco y obviamente pues tienes que cumplir los requisitos que te piden para que te garanticen que te aprueba. Y entre los requisitos, si vamos aquí abajo, pone que tienes que ser mayor de edad en la provincia en la que resides, que, ojo, dependiendo de la provincia varía, en algunas provincias es 19, en algunas provincias es 18. Ser residente canadiense, que no tiene nada que ver con el estatus en el país, si eres estudiante o trabajador, no tiene nada que ver. Y obviamente luego que pues puedas meter los fondos para que te den ese límite en la tarjeta de crédito. El proceso para abrirse una cuenta con Neo es muy sencillo. Os dejo por aquí arriba otro vídeo donde vais a verme a mí a tiempo real hacer el proceso de registro con Neo. Fue facilísimo, así que en ese vídeo tenéis todos los detalles paso a paso. Primero te creas la cuenta con Neo y después solicitas los productos en los que estás interesado. Si todo esto suena bien y queréis obtener vuestra tarjeta con Neo Financial, os dejo abajo mi link. Si os registráis, si le metéis $50, os van a dar $25 de vuelta y a mí de paso también me ayudaríais muchísimo, ya que me darían una pequeña comisión. Si sois nuevos por aquí, yo hablo de finanzas personales, pruebo las cosas, do ni reviews, do ni approves. La verdad que no os recomendaría algo que no utilizaría yo y la verdad que Neo Financial me encanta, creo que es un banco muy transparente que está haciendo cosas muy guays, chulis y muy cómodas con la tecnología que hay ahí fuera. Se vienen más videitos de Neo porque utilizo casi que todos sus productos y os dejo por aquí la playlist. Bye!